24 de junio del año del Señor, le doy la bienvenida a lo más elegante, distinguido, que va a bailar mañana flamenco. Les invito a Plaza Navona, a Cecilia Dores. Vayan a verla bailar mañana en Plaza Navona. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ramiro? Gracias por esa bienvenida. Y vamos a intentarlo, vamos a con las castañuelas darlo todo. Usted lo da todo siempre, porque yo ya me he dado cuenta que usted lo que se propone, lo hace. Muchísimas gracias por esas palabras. ¿Qué le parece si abre el espacio de las menciones publicitarias para después ya irnos de largo con nuestro comentarista de los miércoles que viene el martes? Claro que sí, vamos a decir que hoy cuidar el aire que respiramos es más importante que nunca. Por eso, en ProHigiene te ofrecemos purificadores de aire que eliminan virus y bacterias, ayudando a mantener ambientes más saludables en oficinas, escuelas e industrias. Además, contamos con sistemas integrales de higiene para baños, ambientes y pisos que garantizan el bienestar y protección todos los días del año. Solicita una demostración gratuita al 0959 25 3211 o www.prohigiene.com. Síganle, vamos. La Chevrolet D-Max, la más vendida del país, está hecha para acompañarte en cada reto con un Usted ya desempeño. tiene su Chevrolet. Ya tengo la mía. Un desempeño potente, diseño robusto y gran capacidad de carga de hasta 1 tonelada. Este mes en Induauto la encuentras con una entrada desde 3.799 y un beneficio exclusivo por tiempo limitado. Así que visítanos en Induauto en la avenida Carlos Julio Arosemena y agenda tu test drive. Así es, cerramos el espacio de las menciones publicitarias. Y me he hecho acuerdo de un chiste ahorita que dije, el comentarista de los miércoles que viene el martes. Les vamos a presentar al dúo. ¿Sabe cómo se llama el dúo? ¿Cuál es el dúo? Los Cuatro del Altiplano. De Lelutier. ¿Cómo le va, Henry Cucalón Camacho? Bienvenido. Lo hemos traído el martes porque mañana tiene un compromiso en la hermana República de Quito y no iba a poder estar presente con nosotros. ¿Cómo se come la democracia? Estoy siendo figurativo. ¿Cómo se debe trabajar una buena dosis de democracia a través de la instrumentación de las leyes pertinentes para poderle dar algo de sensatez a una contienda política que ya en lo último es más parecido a una merienda de negros que una cuestión, y perdón con el tema de merienda de negros, pero es una expresión coloquial, no quiero ser peyorativo, una merienda de afrodescendientes entonces. Muy buenos días, qué gusto como siempre compartir con ustedes aquí en el panel de diálogo, Ramiro, Cecilia. Todos los distinguidos oyentes y seguidores de I99, sí, hoy día martes, mañana tengo miércoles juega un compromiso académico en la ciudad capital, justamente para seguir generando pensamiento. Conversamos aquí, extra micrófonos, qué importante que es debatir, contrastar, exponer ideas. El Ecuador es una sociedad que merece debatir, no solamente los políticos. Y ahí viene un tema de cultura democrática. Y eso no solamente son normas, mi estimado Ramiro. Ese es un tema de conductas. Ese es un tema de educación cívica. Y cuando digo educación, no de digo alimentar el chip. Ah, exactamente. Ese es un tema de ser corresponsable con los temas. Ese es un tema de ser un ciudadano. Y un ciudadano es la persona que cumple también con sus obligaciones, la persona que cumple y paga sus impuestos. Todos tenemos derechos, evidentemente. Todos somos sujetos de derechos de libertad que no pueden ser vulnerados, no pueden ser conculcados, pero de ahí, actuar con responsabilidad es otro tema. No lo limitemos solamente a votar cada 2 años en las elecciones de un país. Eso es lo menos. Exactamente, ese es uno de los ejercicios. El mayor ejercicio es diario de compromiso, de responsabilidad, inclusive de participación efectiva diaria en los asuntos de la ciudad. Sí sabes que en la práctica, ahorita que estoy escuchando la interesantísima entrevista con el doctor Chalco, qué importante es que tengamos una persona igual o mejor que la doctora ex fiscal general Diana Salazar. Diana Salazar. Que sus aciertos superaron con creces los errores que podemos cometer todos. Fue la persona que enfrentó al crimen organizado, fue la persona que reveló metástasis, purga, plaga, pantalla, que es el entramado entre el narcotráfico, la política y aparataje judicial. Pero ¿por qué pongo este ejemplo? Para una ciudadanía efectiva, igual de importante
que ese nombramiento, Ramiro, ¿sabes cuál es? Que la ciudadanía sepa cuál es el fiscal de su distrito, cuál es el fiscal que está a cargo de los delitos contra la vida de su circunscripción, porque ese es el encargado de buscar justicia contra el asesino, el violador de su pariente, de su vecino. En la práctica, en el día a día, más importante es que un ciudadano sepa el nombre y las responsabilidades del concejal de su ciudad, elegido por su circunscripción, que hasta que el mismo presidente de la República. Porque ese concejal es el que tiene que autorizar o no que al lado de tu casa te pongan una discoteca o un bazar. O sea, hay una mayor... O un burdel. Exactamente. Ahora que estaban preocupados aquí un tema de las vías. Ese tema de la inmediación del poder político y de la representación no es solamente a nivel de las altas jerarquías. La democracia cobra vida y se fragua justamente en ese tipo de situaciones. He puesto dos ejemplos coloquiales. El del fiscal distrital, el fiscal de tu barrio y el concejal de tu jurisdicción. Ahora bien, con ese antecedente, como la democracia es un proceso inacabado, es un proceso imperfecto que siempre y en permanente tiene, actualización. Exactamente. Y que, insisto, va con un conjunto de normas que se van adaptando a realidades, pero para mí también muy importante es el compromiso cultural. No me cansaré de repetir que desde el año 2009, que está en vigencia el Código de la Democracia, que es el nombre rimbombante de la Ley de Partidos Políticos en el Ecuador y de participación política, está vigente un sistema de primarias, Ramiro. Un sistema de primarias que si tú lo lees con detenimiento... Que si mi memoria no está mal, solo lo hizo la izquierda democrática cuando fue Borja y Raúl Vaca. Correcto, 1988, unas primarias no declaradas. Triunfó Claro. el presidente Borja, Ajá. perdió el candidato Vaca, pero algo muy interesante, muy parecido a la política norteamericana, ya que me has picado cartas. Ganó el presidente Borja y Vaca Carbo fue su ministro. De Energía y Minas. No, de Bienestar Social. Y Fue de- de Energía y Minas del presidente Fabián Alarcón, años después. Pero qué interesante que el que perdió siguió siendo parte del equipo. Algo muy parecido a lo que sucede en Estados Unidos. Casi siempre el que pierde en las primarias pasa a ser o miembro del gabinete o vicepresidente. Y nos pasaremos toda la mañana. Lyndon Johnson se enfrentó con Kennedy y fue su vicepresidente. George Bush fue rival de Ronald Reagan, fue candidato a vicepresidente. Eso es muy común. Maestro, no esperes un artículo que te obliga a eso. ¿Eso qué es? Cultural, ¿no? Seniority. Señores, esa es parte de la conducta de las personas. Ahora bien, con ese antecedente, y ponía el ejemplo de las primarias, si uno revisa el articulado del Código de la Democracia, las primarias parece que las copiaron de New Hampshire, parecía que vieron a los demócratas, a los republicanos, entonces hay primarias abiertas, hay primarias cerradas, hay primarias representativas, que es lo que en Estados Unidos se denominan los caucus, que es por representación, por delegación. Entonces, si fuera por el artículo, pues nosotros pues somos una maravilla, somos una mezcla de Grecia con Estados Unidos, por así decir. Pero no ha sucedido, ¿no? Hay una queja constante de la ciudadanía, de ustedes, de que las primarias son prácticamente simuladas por todos, ¿ah? Ahí no se salva a nadie, se los digo yo. Ahora hay un nuevo paquete de reformas. Cada cierto tiempo se reforma. La última fue en el año 2020, donde entre otras cosas se incorporó el concepto de la violencia de género. Ya. Ha existido una última reforma. Se acaba de aprobar, está pronto para la sanción o para el veto, en este caso el presidente. Dadas las últimas resoluciones de la Asamblea, es muy probable que el presidente ponga nomás el ejecútese. ¿Y qué tiene esa reforma de la democracia? Inclusive ayer estaba escuchando aquí en los micrófonos de la radio a la presidenta de la Comisión de Justicia. Esto se vino tratando hace algún tiempo. Quiero poner 3 temas como los más importantes sobre la mesa, que son para discutir, para analizar y ojalá que lleguen a buen puerto. 1. En el tema de la participación de la mujer. Ya en la reforma del 2020 se ha puesto, por ejemplo, que la elección de listas para asambleístas haya la obligación de que el 50% de las listas a nivel nacional, la suma de todas las listas, sean encabezadas por mujeres. Y por ejemplo, en el tema de los distritos, recordemos que Guayas tiene 4 distritos
2 sean encabezadas por mujeres. Ya no solamente que es mujer, hombre, hombre, mujer. No. Sino encabezar las listas. Es un tipo de acción afirmativa para empujar la participación y el liderazgo. Eso ya está en vigencia. ¿Cuál es uno de los cambios que se ha puesto ahora? Interesante. Yo soy de los que creo que todo esto debe nacer de la voluntad. Sin embargo, voté en el 2020 a favor de incorporarlo. En las buenas épocas, cuando yo hice militancia en el Partido Social Cristiano sin necesidad de ley, la candidata presidencial, la candidata a Parlamento Andino, la primera candidata a diputada nacional, todas eran mujeres, ¿no? Por si acaso, sin ninguna obligación legal. Era porque creíamos que era lo correcto. La historia juzgará. Pero solo te abro un paréntesis. En algún momento de la historia, Cecilia Calderón quiso hacer una lista de candidatas a diputadas, solo mujeres. Con la actual ley no se podría. Ahí viene el tema, interesante. Así como ya me citas el ejemplo de Cecilia Calderón, que honro su paso por la política, y ahora que hay todas estas normativas, pónganse en la posición de ella en los 80. Qué difícil tiene que haber sido ser consejera provincial del Guayas, qué difícil tiene que haber sido congresista con el nivel de cultura que existía en ese momento en la clase política ecuatoriana. Machismo total. Todo hay que verlo en el contexto. Muchas de esas luchas que llevó Cecilia Calderón, Anunciata Valdés, entre otras personas, es lo que han logrado cimentar muchos lustros después las jóvenes que hoy están participando en política. Entonces, uno de los aspectos interesantes que tiene la reforma es que ahora también se lo pone a nivel de las papeletas que son conjuntas en binomio. Hoy, para las prefecturas, para poner un ejemplo, es obligatorio que sea mujer, hombre, hombre, mujer, porque hay un viceprefecto o viceprefecta. Casi nadie sabe en el país quiénes son los segundos a bordo de las prefecturas. Pero ahora se obliga al mismo concepto en el 50% de los binomios a nivel nacional. Otra acción afirmativa en ese tema de empuje. Ya no solamente la obligación de compensar el binomio, sino que sea en el 50% a nivel nacional. Asimismo, si ustedes revisan la reforma, se propone lo mismo para quienes van a liderar las listas de alcaldes o alcaldesas, que el 50% de las listas de candidatos a las alcaldías del país, el 50% sean de mujeres. Pero eso no significa que el ser elegidos se va a guardar igual de proporcionalidad dentro del seno de concejales, porque puede ser que a la ciudadanía se le ocurra elegir más hombres que mujeres o más mujeres que hombres. 1 y 2, tomando en cuenta que en Guayaquil, por ejemplo, y en Quito, si hay distritos para temas de concejales, y si hay distritos, 2 deben ser encabezados mínimos por mujer. O sea, si vas circunscribiendo, o sea, si vas marcando la cancha ahora de nivel legal, coincido contigo. En algún momento, no sé si tú te acuerdas, algunas profesoras que estuvieron en la Universidad Católica, todas pusieron una lista de mujeres, ya a principios de los años 90. Estaba la doctora Marena Briones, si mi memoria no me es ingrata, entre otras personas. No salieron elegidas, ninguna. Y eran unas listas de talentos, ¿no? De gente profesional. ¿Y a qué crees que se debe? Porque es que para mí también es un poquito... porque se ha avanzado muchísimo en el nivel cultural. Más allá del tema de las normas. Hoy el nivel de participación y reconocimiento es distinto. Y te pongo un ejemplo, más allá, voy a hacer soslayar un poco el tema. Con la cultura de hoy, Rosalía Arteaga se queda de presidenta de la República. No porque la ley o la Constitución así lo establecía, por la cultura. Es un tema que casi no quieren tratar. Pero ¿hubo de eso o no, estimado Ramiro? Bastante. Ya. Eso fue el año Pregúntele al general Paco Moscayo. Eso fue el año 1997. Por eso miren cómo yo mezclo el tema normativo, soy abogado, pero también hablo mucho de la génesis, del peso de lo que es el nivel de compromiso democrático y cultural de un país. Entonces, hemos puesto estos ejemplos a nivel de prefectura, a nivel de las alcaldías. Lo que antes era para nivel asambleísta se está irradiando, si cabe la palabra, el 50% a nivel nacional. Ese es un punto. Ojalá que los actores políticos, los nuevos actores políticos estén a la altura de las circunstancias. Vamos a poner 2 ejemplos más importantes de la reforma. 1, históricamente ha habido los procesos de eliminación de los partidos políticos cuando no se cumplen ciertos requisitos. Históricamente fue el 5%, en las reformas del año 2009 se lo bajó al 4%, ahora vuelve a estar al 5% mínimo de los votos, en este caso una elección general para presidente o una elección para alcalde, ahora que se vienen las seccionales del 27.
una cantidad mínima de diputados y una cantidad mínima de concejales. Pero cito el ejemplo del 5%. No es nuevo eso en política. Lo nuevo de la reforma es que es en una sola elección. En las anteriores normativas era si en 2 elecciones consecutivas tú no sacabas un mínimo, el umbral, 5, 4, ahora de nuevo 5. Ahora va a ser en una sola elección. Suerte o tripa. Es decir, el todo o nada. Desde un punto normativo interesante, esto va a ser en la práctica. ¿Interesante o favorable? Ahí viene o el no? tema, ahí viene el tema. Desde el punto de vista normativo, viene en un borra y va de nuevo. Esto es casi como el retorno en el año 79, en que todo el mundo tiene que volver a inscribirse. Y esto va a facilitar algo. Si se toma en cuenta el fenómeno electoral que resultó en las últimas elecciones, hecho que no tenía antecedentes desde que estamos en la vigencia del proceso democrático en el año 79, todas las demás fuerzas, tanto las que estaban del centro hasta la izquierda o el centro a la derecha, tienen que entrar a un proceso en la práctica, ¿ya?, de casi nuevos partidos o de fusiones, porque si no, no se va a alcanzar el tema. De hecho, van a ser eliminados en una sola elección. Puede generar críticas o no, pero esa es la voluntad del soberano expresada en la Asamblea Nacional. No se puede discutir pues su legalidad, puede discutirse su conveniencia. Y el presidente es muy probable que lo sancione, que le ponga el ejecútese. Porque Ahora, tiene la mayoría. Es un ahí partido viene, sólido. entonces vamos a la normativa, ahora vamos a los casos. Hoy tiene un partido sólido. Esto es como el guingringongo. Claro. Que partidos como partidos no hay en el Ecuador. Claro, Son claro. unas organizaciones que tienen el sube y baja. Por poner un ejemplo. El mismo, ahora que dicen que la génesis de este movimiento electoral ADN era el PRIAN en 5 elecciones, 3 estuvo en segunda vuelta. Pero las 2 últimas elecciones del PRIAN con Álvaro Noboa le fue bastante mal, con unos números terroríficos, muy parecidos a lo que sucedió en las últimas elecciones, sino que la gente se olvida. Entonces, así es el tema de los partidos. O también ha habido partidos que han tenido malos momentos, pero también se han recuperado. Uno de esos ha sido en su Partido Social Cristiano. Pero Ojo. entonces, ¿estás a favor o en contra de esta postura? A ver, yo no tengo ningún problema. Primero, es legal. Yo no tengo ningún problema que se haga una sola elección. Está impetuosa. No tengo ningún problema. No, es que quiero saber. Lo que quiero que tengamos claro es que si lo hacemos en una sola elección, hay que haber partidos de borra y va de nuevo por el tema cultural a cada rato, porque aquí no está el Partido Popular, ni el Partido Socialista Obrero Español, ni aquí está el Partido Demócrata, ni el Partido Republicano. Ya el doctor Hurtado, y les recomiendo que vean una entrevista en Esto No Es Político, luchó desde el año 1979 por un régimen de partido, y él mismo acepta que ha fracasado. Osvaldo Hurtado Larrea, pues no me quiero imaginar los que están ahorita, porque están como noveleros recién en el Congreso. Ojo, ese es un tema normativo, me parece bien. Vamos a ver si las costumbres y la cultura ecuatoriana, que no es muy ideologizada, que es muy dado a los caudillos, que en una elección apoyan con todo y la siguiente lo desconocen, o miren los movimientos que han triunfado desde el retorno a la democracia, salvo unos cuantos. Entonces, yo no tengo ningún problema. Para mí es interesante porque va a ayudar a forzar a algo, a que la gente se ponga de acuerdo, ¿ya? Y hacer tendencias, porque no ha de ser pues este reduccionista simplista del Ecuador termina en solo 2 cosas, porque no sé si son 2 partidos los que actualmente existen, 2 cosas. Entonces me imagino que esto será proclive para que haya una construcción de una tercera alternativa. ¿Me explico? No se soñaba con que haya 2, 3, 4 máximo tendencias. Me parece bien. Y dentro de esas tendencias, entre esos partidos, haya microtendencias como en todas partes del mundo. Fíjense ustedes, ya que citamos los ejemplos internacionales, si tú vas al PP español, al PSOE, a los demócratas republicanos, dentro de ellos tienen varias facciones, pues. Tienen varias líneas. La línea del señor Bush no es la línea del señor Trump, y los dos están en el mismo partido, sino que no se tienen que ir porque no hay un dueño propietario, entre comillas, más allá que Estados Unidos vive un proceso de latinoamericanización de la política, ¿no? Hemos contagiado para lo malo, creo que los norteamericanos, en algunas cosas. Entonces ese es un punto muy interesante, y la prueba de fuego va a ser en el año 27 en las elecciones seccionales, donde las alianzas van a jugar un rol y donde definitivamente va a ser la consumación de la eliminación de muchos partidos políticos. Ahora, dependerá de los ciudadanos de que
los mismos ciudadanos, como pasó ya en el año 2009, 2010, 2011, no le firmen a los mismos partidos de izquierda y derecha. Porque ese ya no es problema de los políticos. Pues. Los políticos solo son la extensión del ciudadano. ¿Tú cómo explicas que los mismos ciudadanos voten por un partido de izquierda y derecha en las inscripciones? ¿Eso es culpa de la ley? ¿Eso es culpa de la norma? O, tercer ejemplo. Culpa de la billetera. Tercer ejemplo. El dinero siempre ha sido importante. Ojalá que no sea preponderante. Eso nomás es mi reflexión en cuanto al dinero. Ahora que está en ciernes también, en esa reforma se mantiene a nivel legal el tema de la financiación estatal de los partidos políticos. Creo que ayer le preguntaron a la presidenta de la comisión, ¿y cómo así el otro tema? Porque está pendiente una reforma constitucional. La ley no puede adelantarse a un tema que está como un principio constitucional. Si mañana la reforma a la Constitución elimina la asignación estatal a los partidos políticos, el Código de Democracia, que es una ley inferior, tendrá que obrar en consonancia. ¿Sí o no, estimado Ramiro? Total. Ella no puede adelantarse, me parece una buena respuesta la que dio ayer, si es que la Constitución no cambia. La Constitución prevé un financiamiento, el Código tiene que desarrollarlo. Y vamos al otro tema que ha causado un poco de ruido, el famoso método de asignación de escaños. Como uno trata permanentemente de ser consecuente entre lo que piensa, entre lo que dice, entre lo que se hace, yo recuerdo mi intervención en el Congreso en el año 2020. Para mí, ¿sabes cuál es el mejor método del mundo? El que saca un voto más gana. Así de simple. Obviamente perdí, pues, ¿no? Ese debate en la Asamblea. ¿Cuántos circuitos son? ¿Cuántos escaños se pelean en Guayas? 20, ¿no? 20. Entonces aquí la duda es si ponemos Hunt, si ponemos Webster, si ponemos Webster modificado. Yo tenía una teoría y perdí. Señores, hagamos 20 circuitos. Hagamos 20 circunscripciones. El que saca un voto más, gana. Como es en muchas partes del mundo. Son 20 puestos, haz 20 circuitos, 20... Y termina siendo más democrático. El más democrático de todos. Perdí. Y así es la democracia. ¿Por qué la democracia? Uno pierde y uno gana. Ahora bien, ahora vamos a los métodos. Hemos regresado al Hunt. Método consolidador de mayorías, históricamente. Porque ahora hay una nueva mayoría en el país. De entrada les digo, no es inconstitucional y no pierdan mucho el tiempo con eso. Ya fue impugnado en el año 2012. Recordemos que en el año 2012 justamente se votó por ese sistema que había sido declarado inconstitucional, pero con la constitución anterior en el año 2004. Porque a Alianza País le interesaba, porque en ese momento tenían pues la mayoría total. La gente votaba por el Verde Flex, votaba por la 35, y los que votaban y se arrepintieron son los más fieros ahora, desconocen qué fue lo que hicieron. Con ese antecedente la Corte dijo que era absolutamente legal, absolutamente constitucional. Una vez más, me adelanto a tu pregunta, ahí viene el tema de la conveniencia o no. Yo soy más radical, ya te digo, mi mejor método es el que saca un voto más gana. Y se lo hizo una persona que ha ganado y ha perdido elecciones, ¿no? Así que yo he estado en las dos franjas aquí de la lucha. Pues bien, Hunt no es inconstitucional. Lo acaban de aprobar de nuevo, porque le interesa, obviamente, al novoísmo y al correísmo, porque en el fondo son las némesis, y ellos se quieren quedar por los próximos años, ya que encontraron su par. Así como hace muchos años se intentó un bipartidismo entre el social cristianismo y la democracia cristiana, claro, pues, otro nivel, pues, ¿no? También en los 90 pues, con estas fichas que están ahora pues, ¿no? Así como se intentó el pacto nacional entre conservadores y liberales en Colombia, es una vieja figura, siempre se ha intentado hacer el tema del bipartidismo. El tema malo es cuando tú no eres parte de los dos, ahí es donde no cuadra un poco la operación. En todo caso, se ha regresado al Hunt, no es inconstitucional, es un método consolidador de mayoría, sí. La minoría se la respeta, la minoría pasa a ser el que perdió, pues. El que perdió pasa a ser la minoría. Y yo voy a poner un ejemplo, porque por eso es que me traen sino que el método hiperboliza. El que ganó, gana ya como más, y el que pierde, pierde también. Entonces, resulta ser que hay unos que lo defendían cuando ellos tenían la mayoría, y ahora que no están en nada, ahora ya no les gustó. Ya. Te lo digo porque en el 20 yo estaba a favor, más allá de mi teoría que perdí. Entonces el Webster me dijo, no, tiene que ser Hunt. Ahora ya no les gusta, porque ya no están en nada. No, pues la posición debe ser una sola, con razonamiento pro y contras acerca de la conveniencia. Pero les voy a poner un ejemplo en primera persona.
En mi primera elección, en el año 2013 como asambleísta, sacamos alrededor del 20%. Las listas que ganó sacó el 52%. Y sacaron 4 de 5 curules. Y yo siempre decía, yo no entiendo cómo un señor que sacó el 52%, el quinto, no entró, y yo que saqué 20, entré. O sea, yo mismo me criticaba. ¿Cómo le explico a ese señor que sacó muchos votos, que yo que tengo menos votos entré y él no? Sorry por la simpleza de mi análisis. Bueno, yo era la minoría, pero la minoría es el segundo. No es la minoría de la minoría de la minoría. Esas son las reglas. Con esas reglas tenemos que jugar. Y cuando tú te inscribes, tienes que aceptar las reglas del juego. No es ser que no te gustan en la mitad del camino. Claro, y las quieres cambiar. Y las quieres cambiar otra vez más para acomodarse. Entonces, ¿qué es lo que considero? Este método no es el más favorable a la proporcionalidad. Tiene sus críticas, no tiene vicios legales. Y señores, pues eso o el método que yo les propongo. Así es. Un voto más gana, pero no les gusta ese. Has dejado muchos temas del camino. Cecilia creo que tiene algunas preguntas, pero antes de darle la bienvenida a Javier Segarra, que se ha incorporado ya hace algún momento, sino que he estado escuchando atentamente tu exposición. ¿Cómo les va? Buenos días. Buenos días. Una pregunta puntual, y justamente cuando hablamos de, ¿es el método conveniente? ¿Conveniente para quién? Para los que están aprobando, no para para mí. Para los que están aprobando. Yo Pero estoy sobre- haciendo aquí la explicación. La pizarra. El mejor método, insisto, es el que gana un voto más, ese es el que gana. Ahora bien, los que tienen el poder, que han sido votados para eso, ¿no? Este Congreso tiene un mes. No es ser que lo eligieron los marcianos, ¿no? Hay que también adoptar. Esos señores están ahorita imbuidos de la soberanía popular. Se entiende que están aprobando las cosas en nombre de nosotros, sin necesidad de ninguna reforma. Y ojo con lo que voy a decir. Durante muchos años, todos los politólogos, todos los analistas, todas las personas que escriben en los periódicos, que los he leído a todos, a los del Hoy, el Comercio, el Hoy, el Expreso, durante casi 26 años dijeron que los diputados tienen que elegirse en la segunda vuelta. ¿Para qué? Para consolidar las mayorías, para darle un grupo de personas que vayan en la misma línea de los dos finalistas. ¿Me equivoco o no, Ramiro? Totalmente de Bueno, acuerdo. ¿qué sucedió en las elecciones del Hasta que no 2025? llegan. Ajá, claro. Cuando no llegan los que ellos quieren, allá no les gustó. Pero ¿qué pasó en el año 2025? Sin necesidad de ninguna reforma legal. El pueblo votó por eso. Le dio prácticamente el 90% a dos partidos. Sin necesidad de ningún artículo. El pueblo decidió eso. Ahora ya no te gusta. Y eso no fue lo que peleaste durante 27 años. Todos los politólogos, todos los cientistas políticos no quieren eso. Lo que Como pasa fue en es- 79. como fue el 79. Sino que ahora no llegó Rodrigo Borja, ni Raúl Clemente Huerta, Ni esa ni Bucaram, ni Jaime Toro Hurtado, Semena. ni Gil Barragán. Llegaron los que llegaron. Pero eso es lo que hay, pues. Eso somos nosotros. Medio duro, ¿no? Pero esa es la realidad, ¿no? Ya no te gustó. Bastante crudo. Sí, sorry, que estoy absolutamente sin filtro. No soy candidato a nada. Tengo que decir las cosas como son. Que cuando el candidato tiene filtro. No, también digo ciertas cosas, Caramba. pero justamente por no tener filtro fue porque entre estas cosas no saqué muchos votos, pues. Porque a la gente no le gusta pues esa dosis de sinceridad. Y cuando tú hablas de subsidios, cuando hablas de las cosas que van a hacer. Pero bueno, esa es la historia, ¿no? Saludamos a Eduardo también. Eduardo, nuestro ¿qué director. tal? Perdónenme la demora. Henry, queridos amigos, buenos días. Siempre que hablamos contigo, incido y coincido, incides en la semana, ¿no? En el comentario. Ayer entrevistamos a Rosy Torres, que es la Asambleísta, presidente de la que es comisión. presidenta de la comisión de estructura, ¿no? De justicia. Escuché la de entrevista. Sí. Y más allá del método de Hunt o no, yo voy a hacerte una crítica que vamos a hacer esta semana, como el viernes pasado mantuvimos una buena crítica con Javier acá de 9 a 10, es a los partidos políticos, Henry. Porque creo que de ahí nace la ley. Que Osvaldo Hurtado en buena onda y el equipo que trabajó con él la hizo mirando lo que hace el legislador, ¿no? O sea, mirando en bien, mirando el espíritu del legislador, pero que sea tergiversado completamente, lo que genera partidos de alquileres de partidos, y gente que solamente va a la asamblea para luego vender el voto por el que ganó siendo del otro, Henry. Entonces termina siendo un tema de buen espíritu,
el espíritu del legislador positivo, pero termina siendo dañado como tantas cosas, ¿no? Absolutamente de acuerdo. La ley de partidos políticos original nace de las comisiones del año 1977, entre las cuales Osvaldo Hurtado, un joven abogado, político y cientista, fue su presidente. Había gente de alto nivel. ¿Cuál era la lógica del año 77? Que no haya caudillos. Recuerda que no había régimen de partidos antes. Así es. Velasco Ibarra en cada elección se lanzaba con una cosa, con un nombre distinto. La primera vez que se lanzó por la compactación obrera ecuatoriana. Compactación obrera ecuatoriana. Y decía que el velasquismo era él. Viva Velasco. No había partido, señores. Esa era la situación. Eran puros movimientos muy parecidos a lo de ahora, pero sin WhatsApp. ¿Estamos claros? ¿Cuál fue la lógica del año 77? Una lógica muy europea, ¿ya? Muy de la posguerra, señores. Partidos fuertes, consolidados, ¿me explico? Donde se obligue a las personas a ser militantes de un partido político. Por eso la primera norma era que tenías que ser afiliado a un partido político para poder ser candidato. Anécdota, ahora que está de moda este tema. Como la democracia cristiana no estaba registrada como partido, el doctor Osvaldo Hurtado tuvo que afiliarse a la Concentración de Fuerzas Populares para poder ser binomio de Jaime Roldós Aguilera. Tuvo que afiliarse. Pero ¿saben qué pasó? Los mismos ecuatorianos decían, no, años después, no, hay que ser independiente. No quiero tener esas cadenas ataduras con los partidos. Somos nosotros. En esa ley de partidos políticos se dijo que no haya reelección nunca más, para evitar que un señor que tenía un dedo largo que llegaba hasta la luna se vuelva a quedar 40 años. Y pues estaba prohibida las reelecciones de todo, de concejal, de diputado, de presidente. ¿Y qué pasó? Cambiaron. Pero cambió la gente, los políticos solo recogieron el tema. Ojo, porque así mismo hemos sido nosotros. Sí, señor. Así nos pasó con los liberales y los conservadores al principio del siglo XX. Apareció el velasquismo, después nos hartamos del velasquismo, que hicimos los partidos, después nos hartamos los partidos, y después tenemos caudillos, y tenemos bicaudillismo. Señores, somos nosotros, pues. La norma lo que ha recogido es lo que somos nosotros, y por eso es que eso es un laberinto jurídico, pues. Somos nosotros. Entonces, Hurtado mismo, el expresidente, que les recomiendo una entrevista que acaba de dar hace poco, él mismo reconoce que lastimosamente fallaron, porque la lógica de la partidocracia, que el término es positivo, es el gobierno de los partidos políticos, no el gobierno del Führer, del Duce, del caudillo, del Mesías, del gran ausente. Aquí pues un publicista hoy condenado se inventó que la partidocracia era la entelequia para el cual rayar al pasado. Claro. ¿Me explico? Lo pusieron como un término de comunicación y terminó siendo lo igualito mismo. Lo del ascensor que abrían y salió un payaso, ahora tú abres el ascensor y salen unos encadenados, por así decir. Así que vamos a contar la historia como es, ¿ya? Porque así mismo es la historia. Entonces, señores, el tema de fondo es que los partidos no se lograron consolidar porque nuestra cultura política hacía que haya gerentes propietarios de lo mismo, pues, no vertientes dentro de la misma organización política, con defectos y con errores, con pasiones, porque eso es normal hasta cierto punto. Y ahí es que viene el tema, el Partido Liberal, Conservador, el Partido Social Cristiano, la Izquierda Democrática, la Democracia Popular, llamada Democracia Cristiana, el MPD. El MPD y el FADI eran la estructuración de la izquierda hechos partidos políticos. La izquierda cabezona y la izquierda chica. Porque recuerda que el Partido Comunista fue proscrito en la dictadura militar en los 70. Entonces se inscribieron a través del Frente Amplio de Izquierda, que era el FADI, entre otras cosas, listas 9, con candidato René Maullé en su momento. Entonces, ese es el listas 15. El listas 15, Movimiento Popular Democrático. Mamita pega duro, le decían. Sí, señor. Mamita pega duro. ¿Sí o no? Sí. Entonces, es un tema cultural. ¿Qué es lo que queremos ahora? Todas las preguntas son interesantes, pero la gran pregunta no es lo que dice el artículo. ¿Hacia dónde queremos llevar el sistema? ¿Qué es lo que queremos nosotros como sociedad? Y en este caso, dos fuerzas políticas preponderantes que hay en el país. Una democrática y otra con pareceres no tan democráticos, por así decir. Dejémoslo en ese tamaño. Vamos a poner un principio de buena fe. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Nosotros, ciudadanos, ustedes, los medios de comunicación, los que quieren hacer nuevos partidos políticos. ¿Vamos a alinearnos solamente con esos dos? Claro. ¿Esos dos van a tener microtendencias como es el Partido Demócrata y el Partido Republicano? Claro. ¿Van a aceptar Y eso? esto hablamos en la campaña tuya. Siempre, sí, siempre. señor, del bipartidismo, que deberíamos tener dos partidos. Siempre está presente. El tema es que tiene que haber dos partidos.
Claro. no dos empresas. Claro, ni dos caudillos, sino Ah. dos empresas. Dos cheques. Porque lo lógico dentro de esos dos partidos que supuestamente llegamos al reduccionismo, que es la izquierda y la derecha, pongámoslo así, si fuera tan fácil, blanco y negro, las cosas, en esos dos partidos tiene que haber varias tendencias que cada cierto tiempo una se sobrepone a otro, tanto en las elecciones directivas como de candidatos. Así. ¿Eso va a pasar? ¿Hay certeza que eso es así? ¿O tenemos partidos que los miembros de la directiva son los familiares del círculo directo, de lado y lado, ¿no? Son finalmente los dueños, siguen siendo los dueños de los partidos. Y Lo que no pasa hay- es que ahorita no hay- tienen una circunstancia a favor de ellos. Ujú, La ola electoral le favorece, pues. claro. Como le favoreció también a otros partidos hace En pocos su años. momento, claro. Entonces, ¿vamos hacia la Ahí viene consolidación todo de bien, partidos toda una y organizaciones políticas o a la consolidación de un proyecto político personal con un vehículo electoral llamado partido político? Ese es el debate de la sociedad. Es interesante y creo que este es el momento para hacerlo. Y la sociedad, como bien dices tú, cambia. Cambia porque cambiamos, la sociedad cambia y nosotros que atemporamos porque de alguna manera entendemos el sentir de la sociedad, a través de nosotros se explican, muchos de ellos van cambiando. A veces regresan, a veces vuelven, a veces regresan. Solo a el veces tema de vuelven. la reelección, podríamos quedarnos toda la mañana contando Claro. cómo el mismo pueblo ha venido cambiando de Cambiando. posición con respecto a las Y la reelecciones. participación de independientes ha venido cambiando También. también de un lado a otro. Exactamente. Y esos son los fenómenos políticos que aparecen de vez en cuando. Señores, ¿de dónde nace el fenómeno político denominado el velasquismo? Que irrumpe en la escena en 1932 como diputado y 33 como presidente. Del bipartidismo liberal conservador. Él claro. se hace famoso criticando a los Los dos, dos. a la partidocracia del momento. ¿sí? Y Esta es del la palabra. fraude. Y del fraude electoral a partir del año 40. Él encuentra un discurso contra Arroyo del Río a partir del fraude electoral. Y te claro, y así como se van las cosas y mirando hacia atrás, es pues un momento con tanta polarización entre los dos movimientos que estamos hablando, que cuidado, hay un espacio para una persona del centro. Y no solamente eso, miren, más Claro, allá del claro, tema sí. que creo que esto va a forzar a hacer grandes alianzas, a nuevas configuraciones, porque me resisto a creer que esto sea no de dos partidos, ojalá, sino de dos, digamos, de dos tipos de caudillismo. El bueno y el malo, en palabras de un Claro. amigo mío periodista, a quien respeto mucho, que ha reducido todo a los buenos y a los malos. Así se acabó. Y dependiendo quién es el... ¿Tú estás en los buenos o estás en los malos? No, el Tú, Mendoza ya malo no y el sé, Mendoza tú- bueno. Ah, Puede también, ser. igual. Pero ahí viene el malo. Está llegando tarde, no el malo. Pero yo pongo un ejemplo en este sentido, de a lo que nos vamos a ver abocados, porque esto es necesario como ciudadanos, más allá que sean o no sean candidatos. Hay corrientes de pensamiento, estimado Eduardo y queridos amigos en la mesa del diálogo. ¿Ustedes creen que liberalismo como tal, el hecho de que no tenga un partido liberal, ¿ustedes creen que esa corriente no es fuerte? Claro, ¿O el conservadurismo, por no estar en un partido que era listas uno, no existe como corriente de pensamiento? ¿Usted cree que la democracia cristiana, No mis es. respetos para el canciller alemán, qué brillantez, se Totalmente. nota un hombre formado en carrera política? ¿Usted cree que no existe? ¿Usted cree que la socialdemocracia que impera en la mitad de Europa, ustedes creen que no corre? El mismo social cristianismo, más allá de los resultados electorales, como corriente de pensamiento que es muy importante en Europa y en América, también hay en Centroamérica. ¿Usted cree que el social cristianismo como corriente de pensamiento no es válida? A eso no vamos a reducir. O igual, perdóname, Henry, en el caso de los Estados Unidos, los demócratas y los republicanos tienen corriente. entre ellos tienen varias porque tienen facciones, ¿ah? facciones y son formados, pues. Los partidos tienen La facción formación. del señor Sanders Bernie no Sanders. es la misma No, facción pues. que Biden. Claro, es la Ni extrema no es la misma que la de los Clinton. No, pues, Me explico, para son nada. tipos de liderazgo que Diferente. conviven entre ellos, Eso, por así que decir. se Así juntan. como el Partido Coexisten. Republicano, las tendencias del presidente Nixon no eran los mismos que la familia Rockefeller, y los dos nada. eran republicanos. Así es. Entonces, eso es lo que tenemos que ahorita ponernos a debatir, más allá de la norma que esté interesante, podemos estar a favor o en contra. Yo la única digresión que he hecho es adelantarme, porque me han hecho mucho esta pregunta, me han llamado en estos días, si Hunt es inconstitucional. No es inconstitucional, puede ser inconveniente, ese es otro tema, pero ya hay una sentencia de la Corte al respecto. Desde 1900, buenos días, doctor Bucalón, nuevamente. Desde 1979, Ya estaba jubilado. ¿no?
Usted. No, tú. O sea, don Henry ha venido, no por culpa de Ha venido muy afilado el hombre, ¿no? Digo, desde 1979, yo lo he escuchado atentamente, pero usted, hombre muy inteligente, conoce mucho la historia. Y uno aprende, se lo digo francamente. Y usted hace una pregunta, ¿por qué no se han podido consolidar los partidos políticos? ¿Por qué? No es un tema normativo. Y te digo yo, Sí, señor. en mi caso particular, que es una persona que he estudiado los fenómenos políticos, que me he preparado desde el punto de vista de la academia, que he sido funcionario político y también he sido político. Político de estar en la tarima y recibir el aplauso y también esquivarse si te van a tirar una naranja por ahí también. O sea, yo he estado, porque muchos de los problemas de los politólogos es que no han estado en la primera línea de batalla. Una cosa es la teoría y la otra la Exacto. práctica. Entonces yo he estado ya en todos los escenarios, me ha ido bien y me ha ido mal. Es un tema interno, no es un tema de artículos. Es un tema sociocultural. Correctísimo. ¿De la agrupación o de la sociedad? No, de la sociedad. Ya, pero ¿por qué tiene, o sea, cómo logran consolidarse los partidos? Bueno, pasa por un tema, Como debería. o cómo deberían. pasa por un correcto. tema educativo, es un Educativo tema de formación dentro de los partidos. dentro de los partidos y dentro de la sociedad. Yo Porque te pongo un ejemplo. a mí me nace Cuando- una cuando- pregunta, y se la voy a decir con respeto. ¿Por qué se salió del Partido Social Cristiano? Porque no comulgaba con sus prácticas. Ya vio, y entonces... Y la anécdota más cumbre es que yo tampoco con la mía. Ya, ahí está el tema. Entonces vamos, por eso digo, desde 1979, recorriendo 45 años, hablando de los mismos titiriteros Ah, sí. de la política. Pero es que viene el tema, pero hay que ser propositivos, porque si no, no hubiera ejemplos de Oye, ya personas me también. cansé, doctor. También no hubiera Créame. existido O sea, ejemplos de personas. Este país no sale, doctor Cucalón, por la incultura política. Sin duda alguna. Correctísimo. Pero se puede hacer caso. Te voy a poner un ejemplo. Rodrigo Borja, cuando no sintió espacio en el Partido Liberal, porque lo marginaron a Borja, Así fue. cuando era un joven diputado, a finales de la década de Y los él y los 60, en el año Córdoba 70, Galarza. él va y funda la Izquierda Democrática. No fundó Amigos de la Vecindad, ¿no? Fundó la Izquierda Democrática, el partido en su momento más organizado del país, con varios pensamientos, que después de 18 años de lucha política llegó al poder, ¿no? Del 70 al 88. Correcto. 18 años, llegó con un pensamiento. Ahora con el tiempo se ve que el gobierno no fue tan malo, por así decirlo. Porque Sí. en su momento, en el 88, 90, le dijeron hasta que se iba a morir. Claro. Ese es también parte del tema. Porque, Comunista, pero, le ¿cómo? dijeron. Dijeron que no nos iba a dejar ir a misa. Sí, Entonces no sé si usted se acuerda de eso. Sí, Que nos iba a iban a quitar ayudar. que nos iba a quitar la casa, sí, sí, sí. las fábricas. Sí, exacto. ¿Sí te acuerdas de eso? Totalmente, Sí, lo recuerdo Y no perfecto. había WhatsApp. ¿Ah? No Y había. échate un poquito más para atrás, cuando fue la elección de Roldós. Así todo lo iba que a le ser dijeron a Allende, Roldós. que iba a ser Terrible. Allende, Ah, que fue iba a ser horrible Allende. esa Comunista. campaña. Sí, como Allende. Ya. Comunista. Sí. Ahí está la incultura Sí, sí. política. Pero total, pero mientras Vea, doctor mayor Cucalón, yo cantidad le de voy a decir una personas. gran verdad. Usted era el hombre indicado. ¿Por qué la gente no vota por usted? Por esa incultura. No, mire. ¿Cómo que no? No, aquí también voy a hacer un mea culpa ya que lo estás llevando a eso. No, pero es Lo que- más fácil sería echarle la culpa. No, uno tiene que asumir las culpas. Porque más allá de la política en general, las campañas las ganan quienes mejores campañas y candidaturas realizan. El A que veces billete no- mete... Sí, el dinero lastimosamente. Entonces, Hoy día tengo que presentar las cuentas, me dan ganas de llorar acá, Vea. la cuenta. Al lado de todos esos millones que volaron por todos lados, y que es público y notorio, ¿no? El sobregiro. Por así decir. Pero ojo, lo importante es la ciudadanización de la política. Voy a poner un ejemplo que hasta antes de las campañas me dedicaba a dar clases. Tenemos que volver al tema de la cívica y la participación. Mientras más personas sepan cuáles son sus derechos y sus obligaciones, yo no quiero que tú sepas cómo se tramita una ley, pero sí necesito conceptos básicos que todos deben conocerlo, no solamente los que van a estar en la política, no solamente los que quieren ser abogados, economistas. Todo el mundo debe saber cuestiones básicas de participación para no ser presos de quién. De los que es lo que llama Rodrigo Borja del populismo en la enciclopedia de la política, de los hechiceros, de esos que te vienen a encantar, a encandelillar, a prometer a los demagogos. Si tú estás formado, y cuando digo formación no digo título profesional, sino que estás sólido en tus principios, sean cual fueres, principios de núcleos familiares, principios liberales, conservadores, no vas a caer en el redil de los demagogos. Y decía Eduardo de esa transformación que tienen que hacer los partidos políticos para ir, y Cecilia también, para ir formando este esquema, por así decirlo, este tema de decirle a la ciudadanía, ¿sabe qué? Hay que hacer la política una forma de
consolidar la Correcto. democracia en un país y no consolidar el interés de un movimiento O de el una interés- persona. Allá iba, o el interés de un Ah, ya. caudillo. Correcto. Ahí está, maestro, usted acaba de dar el kit de la milanesa. Esa es. Pero es que el tema pasa porque esos caudillos, doctor Bucalón, no solamente son nacionales, sino provinciales, cantonales y parroquiales. No es que hay unos caudillos que en el cantón se creen pues el rey del mundo. Y ahí hay que funcionar de alguna u otra manera desde la estructura grande del partido político para ir. Si no, no salimos. Hasta que venga el nuevo caudillo, ¿no? Porque ese también es parte del corsis y recorsis de la, Y no hemos de la venido, historia. no hemos venido Porque de caudillo en el caudillo. tema, Ya. el tema es que cuando vayas a reemplazar, tener prácticas distintas, porque si no, solo es un recambio. Y por eso es lo difícil también de hacer política seria, de política no clientelar, no del toma y daca, porque si no, lo más fácil es volver a hacer lo mismo que hizo el anterior. Y la gran pregunta es quién le pone el cascabel al gato. Cuando tú intentas hacer la diferencia, supongamos que no llegues, pero aún llegando, el efectivismo acá clientelar es tan radical que te subsume, Es que llega usted a te ser- chupa, por así decir. Llega usted a ser presidente de la República, a cualquier persona, ¿no? Llega uno a ser presidente de la República y en el Congreso. A ver, mijo, ¿qué hay? Si no te jodes conmigo. Javier, ¿tú te acuerdas cuando salí yo del consejo? Sí. Les dije a ellos, he visto, porque no lo había visto así, que el presidente de la República es un Y rehén, un rehén. un rehén, por la estructura de la que estamos hablando. No es que un caudillo te pide esto, el otro Prueba de ello, caudillo Guillermo te Lazo. mueves para acá, Claro, la te empujan, de gobernabilidad. acá te cogen el pelo. Entonces, pero yo coincido con Henry Bucalón y tengo que decirle, por eso es que comenzamos nosotros aquí a liberar la batalla cultural hace 2 meses, 3 meses, porque es un tema sociocultural. Sí, Henry. Total. No quiere la gente aflojar. Los caudillos quieren seguir siendo ellos. No quieren dar. Mira lo democrático que hemos hablado, ¿no? Salieron los Clinton, salieron los Obama, salieron los Bush. ¿no? O sea, va dando la vuelta. Lo mismo pasa en Inglaterra, lo mismo pasa en España. O sea, los caudillos son lo que dices tú, 40 años, lo mismo que miramos hacia atrás, Son Henry. los Y titiriteros. el gran desafío que tenemos hoy día, y tomando en cuenta que hay un nuevo presidente de la República que tiene legalidad y legitimidad, y que tiene inclusive la posibilidad de una vez más lanzarse Una vez más. en el 29. Eso es lo legal. Es lo legal. Y tiene pleno derecho. Y si el pueblo lo elige, Así así será. La gran pregunta es un proyecto que va a girar en torno a un caudillo porque es la única alternativa que tenemos para vencer al otro que se quedó 10 años en directo más los años de influencia? Porque Claro, recordemos que el caudillismo opera claro. de mano propia y de mano Por ajena. supuesto. Segunda con los que van- Velasco Ibarra estuvo 40 años, pero los 40 años que estuvo, los 40 años no fue presidente, No. fue 12. 12. Pero Por si tenía acaso. siempre, como dices tú, Ah, sus operadores que jugaban. La gran pregunta es eso. ¿Y eso que él era un hombre ilustrado? Ilustrado y serio, honesto, ¿ah? honestísimo, así es. Si era ilustrado, honesto, mira cuál fue la secuencia que tuvimos. Ese es, recomiendo un artículo del señor Javier Flores, que salió en Expreso la semana pasada, justamente ahora que se celebra el 22 de junio, un aniversario más del golpe civil que dio Velasco Ibarra, el 22 de junio de 1970, el último dictador civil que tuvo el Ecuador. Cuando cerró Y eso Ecuavisa. que era ilustrado, ¿ah? Claro. Por si acaso. Tan ilustrado era que en el último golpe que dio él, puso que se iba a quedar hasta el día, como dictador, hasta el día que fue elegido Elegido. en las urnas. Sí. Esa Él era fue- la política de él. Es una teoría sui generis, Sui generis estando como completa. dictador, o sea, por así decirlo. Por así decirlo. Henry, Así que cuando uno escucha o viene a la historia el eslogan de las campañas, uno se pone a pensar, ¿no? Dice, qué lindo que te venden la idea. claro, pues sí, Bueno, para pa' eso son las campañas. Esas son las Ese- campañas. ese es el... El tema es que las campañas tienen que, con ese eslogan, cumplir. Pues. Claro, una cosa es la conquista del voto y otra cosa es el ejercicio del poder, ¿no? Para eso se estudia. Ya, es que Sí. es Eso un se tema, es un tema mucho más complejo, por así Ya, decirlo. pero ¿qué es lo que le vendes a la sociedad como tal? Oiga. El cumplimiento de ese eslogan. Ah, sí, sin duda alguna. Vendes un proyecto, una visión de país, que tienes que darle aristas electorales. Sí, y todo lo obviamente. demás, pero vendes una visión, un compromiso. Cuando Por le- ejemplo, hoy, ¿qué es lo que yo quiero rescatar de todo esto? Más allá de los partidos y todo. Y es lo que quiero que no decaiga, ¿no? No me interesa que vaya mal. Ujú, El tema alrededor de la seguridad, ¿no? claro. Estamos Ese en es. una guerra, más allá de que algunos piensan Estamos. que están bailando con las Kardashian, pero estamos en una guerra.
¿ya? Estamos en una guerra y eso es un asunto serio. Es lo más sagrado que puede tomar un país. Es la medida más compleja que toma un presidente en unidad del país. Cuidado, desacralizamos la palabra guerra, ¿no? Cuidado, pasemos que es algo cotidiano y que aquí no pasa absolutamente nada y normal. No, exactamente. no existe. Eso es la unión del país, así como lo vivió Colombia con el presidente Uribe, que había un solo puño para enfrentar al terrorismo, para enfrentar a las FARC. Esa es la que yo creo que debe ser la idea fuerza. Asumo que por eso fue que ganaron y por eso estamos juntos en esa posición. En otros temas habrá divergencias porque eso es lo normal en democracia, ¿no? Fue una cosmovisión la que ganó. La cosmovisión que derrotó a los otros. La de la libertad religiosa, la libertad, la de la lucha, la de encarar. Que de allí eso se legitime, eso hay que verlo. Tengo mensajes, Henry, un amigo que me dice, no me menciones. Hola Eduardo, realmente sorprendente la cátedra política del señor Cucalón, pero cómo aplicar toda esta teoría en estos tiempos donde el Estado, política y obviamente la sociedad en general estamos afectados por la política, economía, etcétera, etcétera. Desde la ciudadanía, primero, si ves que tu vecino no paga impuestos y se acaba de comprar una casa de un billete, ya sabes, ¿no? Pero si en Todo parte desde la ciudadanía, ¿no? Porque después nos quejamos con el tema de los políticos, pero la ciudadanía puede ser permisiva en cuanto a las ilegalidades. Y esa es parte del fenómeno sociocultural, ¿no? Pero si en las urbanizaciones ahí le traen, oye, no, paga digo, la pero- licor también. No me joda este país, pues me explico. Bueno, pero... Ya, bueno, esa es la clase de gente que tenemos. Pero desde Sí. la ciudadanía se puede marcar la diferencia. No va a ser de la noche a la mañana, no es un cambio inmediato, suena feo decirlo, pero es un proceso lento, pero se puede hacer. Hay que ser positivos al respecto. No todo está perdido y no todo está contaminado, por así decir, pero hay que marcar la diferencia. No esperen que la hagan los políticos, hagámoslo nosotros mismos, desde nuestro tema ordinario, por así decirlo. Gracias, Henry Cucalón. Muchas gracias. Jaime, buenos días. Luego venimos contigo, hemos estado conversando. Despedimos a Henry, como siempre, con extraordinarios comentarios y más. Ha venido muy fino. Muy fino, muy Pero fino. no dejemos pendiente el tema de la reforma judicial. Me parece. Voy a seguir fregando con eso. Porque es básico, sí, es básico Y eso. otra que me acaba de decir Cecilia que me parece interesante, hablar del voto optativo. Me lo dijo aquí, que es un tema que Facultativo. también... De entrada se los digo porque no me gusta que queden picando cartas. Siempre he pensado que lo que es un derecho no puede ser una obligación. Creo en el voto voluntario como concepto, pero al mismo tiempo les digo, si no hay un proceso de concientización va a haber una minoría de la minoría que los va a elegir. Esa va a ser la norma. Entonces, debatamos desde ahora para que cuando llegue el trámite final constitucional, el pueblo tome riendas del asunto, porque el problema de los legisladores y los presidentes es que imponen un tema y el día siguiente dicen, oye, Sí. ¿y en qué momento? Ya resulta ser que ahora esto va a ser voluntario, ya no es obligatorio. Miren lo que ha pasado en Colombia y en Chile. Han aprobado y han regresado a lo obligatorio, ¿ah? Por si acaso. Así que este debe ser el punto final de un gran debate. Yo, como principio jurídico, creo en el voto voluntario. Muy bien. Petro nos obligó. Paramos el corte, despedimos a Henry, ya saludamos a Jaime, regresamos y vamos con las menciones publicitarias primero. Por favor, atención, atención, ya te enteraste, los miércoles ahora son de ahorro total en mi comisariato e hipermarket, gracias a Banco Equil. Este es el plan, te llevas tus frutas y legumbres fresquitas con un 25% de descuento y si pagas con tus tarjetas de crédito Banco Equil recibes un 10% de descuento adicional. Sí, escuchaste bien, 25% más 10% de descuento exclusivo con tus tarjetas del Banco Equil. Y una más tenemos... Por favor, cuando son las 8:59. Y obviamente vamos a hablar de Novicompu, porque en Novicompu tienes todo lo que necesitas para empezar el año escolar con pie derecho. Laptops, tablets y accesorios a precios increíbles, porque solo en Novicompu lo mismo pero más barato no es solo un lema, es una promesa. Líderes en tecnología, productos de calidad y las mejores promociones solo para ti. Muy bien, pagamos corte comercial, regresamos inmediatamente, estamos en el diálogo, ya venimos.